Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de poder estar nuevamente con vosotros. Ayer, la verdad, que disfrutamos muchísimo en el evento Encendidos. La respuesta de los jóvenes fue impresionante. Hablamos acerca de la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque, como es obvio, muchas veces venimos aquí por propósitos muy distintos a lo que es el Evangelio. Muchas veces, pues, la gente viene a la iglesia por la necesidad de encontrar calor social. Muchas veces la gente viene a la iglesia en busca de un milagro, como si Dios fuera una especie de máquina expendedora que te da el milagro que tú quieres al coste de otro favor que tú puedas hacerle. Pero eso es completamente falso. Y la respuesta, mis hermanos, fue impresionante. ¿Y cómo no? Hoy vamos a hablar de una palabra diferente, una palabra titulada el pecado. Pero no antes, me gustaría dar muchísimas gracias, como no, al pastor Alejandro por haberme extendido la invitación, de verdad, por poder estar con vosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso de honra al pastor Alejandro. Amén. Amén. Y poder reconocer el esfuerzo que ha hecho, no solo por traerme, sino sobre todas las cosas por poder llevar a cabo este evento. Mirad, la palabra que hoy vamos a predicar no es una de las palabras más googleadas en esos momentos en los que estás pasando apuros. La palabra que hoy vamos a predicar no es precisamente de esas palabras motivacionales a la que acudirías cuando estás pasando una mala racha. Pero sí, quizás hoy es la palabra más necesaria de todas las palabras. ¿Sabías que el suicidio es la primera causa de muerte por encima del cáncer y los accidentes de tráfico? ¿Sabías que el 10% de la población mundial es terriblemente azotada por el hambre? ¿Sabías que son 700 millones de personas en este mundo en el que tú vives que viven bajo el umbral de la pobreza extrema? ¿Sabías que desde el año 2020 se estima que la media de divorcios es equivalente a 100.000 divorcios en todo el país? ¿Sabías, mi querido amigo, que en este país en el que tú y yo vivimos se estima que hay 2 millones de personas que están sumidos en una depresión profunda? ¿Y sabes algo? No es necesario sobrevolar el mundo para encontrarnos con este mal. Basta con salir de casa y encontrarte a esa compañera de clase que decidió abortar sin el consentimiento de sus padres en una clínica privada. O basta tú con mirar a los ojos a tu compañero de instituto y ver cómo su vida se ha convertido en un infierno a causa del bullying. O quizá a ese vagabundo con demencia que mendiga en el Mercadona de tu barrio. Son demasiadas las alarmas que nos indican que algo no anda bien. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero problema de este mundo? Hay quien piensa que el verdadero problema está en la política y que si removeríamos de su puesto a Pedro Sánchez, España mejoraría. Hay quien piensa que el problema se encuentra en la economía y que si cobráramos una media de 4.000 euros mensuales, seríamos personas más felices y sonrientes. O hay quien piensa que el problema se encuentra en la falta de valores y que ese es el motivo principal por el que hoy impera la cultura del todo vale.
Pero el hecho, amigo mío, de que el mundo vaya mal solo es el síntoma de un problema muchísimo peor. Y este problema se llama pecado. Mira, como buenos evangélicos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza al hablar sobre el pecado? Bueno, pues enseguida pensamos en una larga lista de prácticas superficiales. Cosas como ponerle los cuernos a tu esposa, emborracharte, beber alcohol, entre otras muchas. Pero ¿qué fue lo que enseñó el Señor Jesús? No lo que entra, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. La carcoma del corazón, amigos. Lo que está oculto y debajo de la alfombra del ser humano, eso es lo que verdaderamente causa todos los problemas en esta sociedad. Al hablar sobre el pecado, enseguida pensamos en una larga lista de cosas prohibidas, cosas que no debemos hacer. Y ante la duda, tonteamos con los límites. Pastor, ¿puedo escuchar reggaetón? ¿Puedo tener sexo con mi novia? ¿Puedo seguir odiando a esa persona que me dañó? Y a veces tengo la sensación de que nos preocupa más no ofender a un Dios al que bajo ningún concepto pretendemos agradar tampoco. Es decir, ni queremos ofender a Dios, ni le queremos agradar. ¿Y sabes una cosa? En ningún momento dudo de que la Iglesia Luz a las Naciones no ame al Señor con todas sus entrañas. Es cierto que amamos al Señor, pero ¿sabes algo? Le amamos más de lo que le tememos. Y el propósito de esta palabra, el propósito de este mensaje, no es otro sino avivar ese profundo sentido de temor en el corazón de esta iglesia. Vamos a empezar hablando acerca de 3 cosas del pecado. En primer lugar, hablaremos de la esencia del pecado. En segundo lugar, hablaremos del origen del pecado. Y en tercer lugar, hablaremos de la esencia del pecado. Una pregunta. ¿Qué es el pecado según Dios? Y digo según Dios porque la sociedad en la que vivimos tiene muchas opiniones de lo que es pecado. Si tú le preguntas a un psiquiatra o a un psicólogo o a un científico, lo más seguro es que te digan que el pecado es una ilusión que procede de nuestro trasfondo judeocristiano. Si tú le preguntas a un ateo, lo más seguro es que te diga que el pecado no existe y que sencillamente hagas lo que quieras siempre y cuando no hagas daño a nadie. Y si tú lo preguntas a la mayoría de compañeros de tu clase, a los compañeros del curro, a la gente que te rodea, a los vecinos de tu bloque, lo más seguro es que te digan que no se sienten tan pecadores como la Biblia dice que lo son. Pero ¿sabes una cosa, querido amigo? La palabra pecado aparece nada más y nada menos que la escalofriante cifra de 415 veces. Y si Dios destronó al rey Saúl, si Dios desbancó o asesinó a 15,000 israelitas en el desierto, si Dios envió un diluvio al mundo, si uno a uno de todos los protagonistas bíblicos se buscaron la ruina y cayeron hasta lo más bajo, y lo más importante, si Dios decidió enviar a su Hijo a la muerte, no es por otra razón, sino porque el pecado no es ninguna broma. El pecado es algo serio. La mejor definición que he encontrado para hablar acerca del pecado se encuentra en 1 de Juan 3:4.
leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Una pregunta, iglesia: ¿dónde se originó el pecado? Venga, y quiero respuestas en el aire. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde? ¿En Adán y Eva? ¿Dónde más? Bueno, estamos divididos: ¿Adán y Eva o en el cielo? Evidentemente, el origen del pecado tuvo cabida en el cielo. Y podemos verlo en 1 de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo peca desde el principio. Y querido amigo, como si se tratara de una especie de meteorito, el pecado cruzó nuestra esfera física y afectó a 3 niveles de la creación. En primer lugar, el pecado nos afectó a nivel universal, y esto podemos verlo en 1 de Juan 3:8, cuando la Biblia nos enseña que el diablo peca desde el principio y eso tuvo consecuencias mortales. En segundo lugar, el pecado nos afectó a nivel humano, y esto podemos verlo a través de Adán, cuando la Biblia nos enseña que el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre. Y en tercer lugar, el pecado nos afecta de forma individual a cada uno de nosotros, a todas horas, cada instante, cada segundo. Tenemos un duelo a muerte contra este virus infeccioso llamado pecado, y esto brota del corazón, como podemos ver en Jeremías 17:9, cuando la Biblia nos dice: engañoso es el corazón, más perverso y maligno que todas las cosas. Y en tercer lugar, hablaremos del alcance. El alcance que tiene el pecado. Mira, amigo, lo cierto es que según la Biblia, el pecado no es un asunto externo. No es algo que venga desde fuera. No es algo que nos domine desde fuera o sencillamente nos haga la vida más difícil. No, el pecado es un asunto interno, es decir, está dentro de nosotros. Y esto podemos verlo claramente en Jeremías 13:23, cuando la Biblia nos dice esto. Escucha bien: ¿mudará el etíope su piel? ¿El que es negrito podrá volverse blanco? ¿O morirá siendo negrito? Y sigue diciendo: ¿y el leopardo mudará sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Saben lo que nos está enseñando la Biblia aquí? Nos está enseñando que desde ese mismo instante en el que cruzamos la matriz de nuestra madre, tenemos una predisposición inevitable a pecar. Tenemos una predisposición inevitable a pecar. ¿Y sabes por qué razón? Porque somos pecadores por naturaleza. Y el apóstol Pablo lo denominó de esta forma. Escucha bien: el pecado que mora en mí. Y vemos en Romanos capítulo 7, de los versos 17 al 20, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira,
Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas completamente honesto. ¿Puedes mantenerte 24 horas sin pecar? ¿Si hacen mucha fuerza? ¿Si tapas tus ojos con una venda? ¿Si tapas tus oídos con algodones? ¿Si encadenas tus manos a una silla? ¿Tampoco? Tampoco, amigo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no es un pecador porque peca, el hombre peca porque es un pecador. Una pregunta, ¿un perro ladra porque es un perro o es un perro porque ladra? Es decir, el ladrido no define su instinto animal, pecamos de forma intuitiva. Y podemos ver una parte de la vida cristiana, sino la más difícil, que es nuestra lucha contra el pecado. Todos los días de la semana tenemos una lucha diferente. Y eso es una buena señal, porque denota que estamos vivos en el Espíritu. Y eso es la tentación. Todos los días, amigo, incluso esta semana, posiblemente has enfrentado un duelo épico, un cuerpo a cuerpo mortal contra el pecado. A todas horas, cada instante, todos los días de tu vida, eres tentado. Y vemos en Santiago capítulo 1, de los versos 12 al 15, cómo el apóstol escribe la clave de la tentación. Cuando alguno es tentado, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis sido tentados hoy? ¿Sí? No digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él tampoco es tentado por el mal. Vamos a tratar de explicar el texto de una forma desgranada. Escucha con atención. El apóstol aquí está haciendo una diferencia abismal entre la tentación y la prueba. Esto significa, no es lo mismo la tentación que la prueba. La prueba tiene la única finalidad de romper los límites que te impiden mantenerte santo con el objetivo de extraer tu potencial. Sin embargo, hermanos, la tentación es todo lo contrario. Tiene la única misión de destruirte para hacerte que caigas en pecado. Y el pasaje que acabamos de leer en Santiago nos escribe así: no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. ¿Saben lo que significa esto? Que Dios no puede ser tentado por el mal, por el hecho de que el mal no tiene nada lo suficientemente atractivo como para seducir a Dios. ¿Entendéis? Mirad, yo detesto las verduras. Imaginad en un día de ayuno que mi mujer me prepara un plato de alcachofas. Posiblemente no supongan una tentación para mí por el hecho de que no me gustan. Y Dios, con respecto al mal, a la inmoralidad o al pecado, es completamente igual. No es algo que le resulte atractivo. Pero ¿sabes una cosa? Y esto es muy importante subrayarlo. En muchos círculos cristianos se habla más acerca del diablo que de Cristo. Hay hermanos que atribuyen todo lo malo que les sucede a la obra del diablo. Y hay que entender que en muchas ocasiones son nuestras malas decisiones las que arrastran consecuencias, pero no es que el diablo haya intervenido en absoluto. ¿Entiendes? Muchas veces adjudicamos al diablo un poder que no tiene sobre nosotros. Le adjudicamos un poder sobre nuestro dinero, le adjudicamos un poder sobre nuestros hijos, incluso le adjudicamos un poder sobre nuestra propia vida.
Pero mira, este texto tan lleno de luz que nos ofrece Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18. Aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? Jesús. Jesús, que es aquel que fue engendrado por Dios, dice, te guarda y el maligno no te toca. Esto es, esas veces en las que te ocurran circunstancias malas, antes de atribuirle el mérito al diablo, piensa en Primera de Juan 5:18, cuando la Biblia enseña que Satanás no tiene absolutamente nada que hacer contigo. Pero sin embargo, otras veces cruzamos los límites de su territorio. ¿Y qué hacemos? Evadimos nuestra propia responsabilidad echándole las culpas. Mira, hermanos, hace tiempo salía de una vigilia poderosa, de esas en las que suceden cosas increíbles. En aquel momento yo no tenía carnet de conducir, por tanto un hermano nos tuvo que acercar a casa. Con tan mala suerte que la policía nos detuvo y le hicieron revisión de los papeles. ¿Sabéis lo que acabó ocurriendo? Que le llevaron el coche. Llamaron a la grúa, le llevaron el coche y por tanto mi esposa y yo tuvimos que pedir un taxi. Pero lo más sorprendente de esta historia es la respuesta que tuvo este hermano. Él contestó, hoy hemos vivido una noche tan gloriosa que sencillamente estamos viviendo las represalias del maligno. Pero ¿sabéis cuál es la razón por la que se le llevaron el coche? Porque la policía descubrió que no tenía la ITV en regla. Entonces ahora yo pregunto, ¿realmente el diablo tuvo algo que ver en eso que pasó allí o fue su irresponsabilidad por no tener los papeles hechos? ¿Entendéis, mis hermanos? No, las dos cosas no tuvo la ITV en regla. Mira, tú ponte en este lugar, hermano. Imagínate que vas a 120 por hora en la carretera y no llevas el cinturón puesto. Ahora, ¿el diablo qué tiene que ver si tú ahora mismo te chocas? Pues posiblemente te lo hubieras ahorrado poniéndote el cinturón de seguridad. A veces somos demasiado místicos y el Señor pues quiere guardarnos, pero nosotros a veces se lo ponemos muy difícil. Mira, pero sin embargo otras veces somos tentados por el Señor. A veces somos tentados por el Señor. Y una estrategia que el diablo usa, ¿sabes cuál es? Y esto os está pasando a muchos de los que estáis aquí. Lo que el diablo hace es hacer que te sientas sucio por el simple hecho de ser tentado. Porque Satanás sabe que cuando te sientes sucio no te importa mancharte más. ¿Entendéis, hermanos? Mira, imagina que estás en un evento familiar, vestido de punta en blanco, así parecido a vuestro pastor, y de repente viene ese sobrinito regordete a darte un abrazo con las manos manchadas de chocolate. Ahora tú, bueno, le vas a responder, te amo mucho, pero mejor de lejos, ¿entiendes? Pero ahora por el contrario, ¿qué ocurriría si vienes de hacer la barbacoa? Vienes manchado de carbón hasta las cejas. ¿Qué más te da que esté manchado de chocolate? Os abrazáis y os retozáis juntos en la porquería, porque no te importa. Y muchas veces esa es la actitud que adoptamos los cristianos. Bueno, esta semana, haciendo un balance realista de mi vida cristiana, he caído en prácticas como la masturbación, quizá he visto pornografía, quizá he golpeado a mi esposa, o quizá no he orado lo suficiente. La Biblia está llena de polvo en una estantería remota de la casa. Vivo prácticamente sumido en el pecado. ¿Por qué volver a intentarlo otra vez de nuevo? ¿Qué más da si ya estoy sucio? Pero ese
Ese es un pensamiento completamente equivocado, hermano. Ese es un engaño del diablo. Eso es un engaño del diablo. Porque cuando nos sentimos sucios, limpios, hermanos, cuando sentimos que oramos, cuando sentimos que buscamos al Señor, cuando sentimos que abundamos en frutos espirituales, cuando sentimos que llevamos una vida santa y piadosa, en ese momento evitamos ensuciarnos. Pero por el contrario, cuando nos sentimos sucios, somos propensos a tolerar la suciedad. Pero eso es algo completamente equivocado. Y el texto de Santiago que hemos leído antes nos habla de una palabra un tanto compleja que es la concupiscencia. Y lo vemos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora bien, ¿qué significa la concupiscencia? Podríamos decir que la concupiscencia es la sede del mal, el control remoto de todos nuestros deseos pecaminosos, un defecto de fábrica que nos hace nacer más predispuestos o inclinados a un tipo de pecado u otro. ¿Entendéis, hermanos? Y mira, no podemos pasar de largo hablando de la tentación sin antes mencionar la tentación de las tentaciones. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis leído la tentación de nuestro Señor Jesús? Vale, en apariencia, ese suceso bíblico podría darnos la impresión de que, bueno, un hombre bueno fue tentado del mismo modo que hoy lo puedo ser yo. ¿No es así? Pero la tentación de Cristo realmente tiene una enseñanza muchísimo más profunda. ¿Sabe lo que quiere decir la tentación de Cristo? Que por cuanto Adán pecó en representación del hombre, Jesús venció en representación del hombre. ¿Lo habéis entendido de una forma muy sencilla? La palabra nos enseña, por cuanto el pecado vino al mundo por un hombre y así la muerte, por el otro lado la justificación de vida vino a todos los hombres por otro hombre. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Es decir, hermanos, te lo voy a dibujar de esta forma. Cristo se subió al ring de la tentación en la que Adán perdió y venció en representación del hombre. Esa es la enseñanza de la tentación de Cristo. Y vamos a llegar a un momento cumbre en el mensaje. Y quiero hacerte esta siguiente pregunta. ¿Bajo qué estándar se considera que algo es malo? Es decir, tiene que existir un baremo que determine lo que es pecado. En otras palabras, ¿por qué el pecado es pecado? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque la Biblia es caprichosa? ¿Porque Dios es arbitrario? ¿Porque es un cortarrollos que quiere aguarte la fiesta o hacerte la vida más aburrida? No. ¿Sabes por qué razón el pecado es pecado? Por la ley. Y esto podemos verlo en Romanos 7 del 7 al 8. Escucha con atención. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque el pecado sin la ley está muerto. Una pregunta.
¿El hombre puede salvarse guardando los mandamientos? No. ¿El hombre puede salvarse guardando los mandamientos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho sí? Sí. Mira, preguntarte esto es como preguntarte: ¿un enfermo puede curarse tomando su medicación? ¿Sí o no? Sí, con el único problema de que esa medicación está en una estantería tan sumamente alta que al ser humano le resulta imposible llegar a ella. El ser humano puede salvarse guardando los mandamientos, con el único problema de que no puede guardarlos. ¿Entendéis, hermanos? Mira, porque la ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. La ley, querido hermano, nos indica el problema, pero no nos da el poder para resolverlo. La ley es como una máquina de rayos X que identifica tu maldad interna, pero sin embargo, hermanos, no nos da la medicina para poder curarla. Y como acabamos de leer en Romanos 7, del 7 al 8, la ley tiene 3 propósitos. El primer propósito de la ley es dar el conocimiento de lo que es pecado. ¿Por qué yo sé, hermano, que eso es pecado? Porque la ley me está diciendo que eso es pecado. En segundo lugar, la ley sirve para hacernos ver impotentes para cumplirla. ¿Cuál ha sido el ejemplo que hemos puesto de la medicación? Es cierto que puede curarnos con el único problema de que está en una estantería tan sumamente alta para llegar a ella. Y en tercer lugar, y quizá el punto más paradójico de todos, la ley sirve para producir en ti y en mí el deseo de pecar. Y esto es lo más paradójico. Mira, una pregunta: ¿cuántos de aquí sois padres? Levantad la mano. Vale, ¿quieres que tu hijo te desobedezca? Pues entonces pronuncia la frase mágica: no lo hagas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se nos prohíbe algo nos hace verlo más atractivo, porque nos hace pensar que nos estamos perdiendo algo emocionante. Hermano mío, ¿qué fue lo que hizo atractivo al árbol de Génesis 2:6? Un mandamiento. Sencillamente un mandamiento, es decir, Dios trazó una barrera y al ser humano nos dio curiosidad descubrir qué había al otro lado. ¿Y sabes por qué razón? Porque queremos ser Dios. Queremos ser Dios. Y la ley, hermano, es un recordatorio constante de que no lo somos. Quieres ser Dios, pero la ley es un recordatorio de que no lo eres. Hermano mío, ¿cuál fue la promesa que Satanás hizo a Adán y Eva si comían? Serás igual a Dios. Y nosotros, hermano, lo que nos ocurre es que percibimos la ley como un atentado a nuestra soberanía. En cierta ocasión, uno de los primeros padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, se dirigía con sus amigos a cometer una maldad. Iban a robar peras. Según su biografía, nos cuenta que Agustín no tenía necesidad de nada porque venía de una familia con pasta. Pero ¿sabes cuál fue la razón por la que Agustín de Hipona quería robar con sus amigos? Pues se describe de esta forma: realizamos esa acción por el hecho de que estaba prohibida. Las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo
sabrosa. ¿Qué fue lo que amé de aquel hurto? ¿Qué fue lo que amé de aquel robo? Hacer algo sin ser castigado, imitando la omnipotencia de Dios. Y nosotros queremos imitar la omnipotencia de Dios. Y este es el final, querido amigo. Porque escúchame, si tú no tienes una comprensión de la santidad de Dios, ¿sabes lo que te va a ocurrir? Que vas a ver la iglesia como un puñado de reglas que te quieren cortar el rollo. Si no has entendido quién es Dios, qué es el Evangelio o qué significa su santidad, vas a ser como un pitbull encadenado por un cordón de acero. Vas a ver a Dios como un maestro imposible de complacer. Y estarás deseando tener una excusa para irte a pecar con desenfreno. Porque, hermanos míos, es imposible entender la maldad humana sin comprender la bondad divina. Es imposible entender el pecado del hombre si antes no entiendo la santidad de Dios. A.W. Tozer dijo así: lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros mismos. Hermano mío, solo con hablar 30 minutos contigo, quizás menos, puedo saber cuál es tu idea sobre Dios. Porque nuestra idea de Dios o la imagen que nosotros asumimos sobre Él determina nuestra vida de evangelismo personal, nuestra vida comunitaria dentro de la iglesia, nuestra vida matrimonial, nuestra vida en nuestras relaciones con los amigos, nuestra vida laboral en el trabajo. Lo determina absolutamente todo. Y de todos los atributos que la Biblia puede presentar acerca de el Dios en el que crees, no hay un atributo que lo haga más diferente al resto de atributos. Y ese atributo es su santidad. ¿Cuántas veces, amigo mío, has escuchado que Dios es santo? Muchísimas. A veces lo llevamos impreso en camisetas, lo leemos en el prompter, lo cantamos en canciones y muchas veces, siendo francos, no sabemos lo que significa. La palabra santo, querido amigo, proviene de la raíz apartado. Ahora bien, ¿apartado de qué? ¿Apartado de qué? Muy bien, Dios está apartado del pecado, pero no sencillamente del pecado. Además, Dios está apartado del tiempo, del espacio y la materia. Por tanto, la santidad de Dios significa que Dios está apartado del pecado, apartado del tiempo, apartado del espacio y apartado de la materia. Esto significa, nada se asemeja a la naturaleza del Señor. Y esto podemos ver cómo Dios trasciende a nuestro tiempo y a nuestro espacio. Salmo 90, capítulo 2. Antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Además, Dios, querido amigo, está exaltado sobre toda la creación. Como vemos en Primera de Reyes 8:27, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Además, querido amigo, Dios es moralmente puro. Moralmente puro. Hace tiempo, evangelizando, ponía este ejemplo. ¿Qué ocurre, querido amigo, si me das un puñetazo? Posiblemente me sienta tentado a darte otro. Pero como soy cristiano y bajo los parámetros sociales, bueno, podría ponerte una denuncia y posiblemente tus consecuencias
no irán más lejos. Pero amigo, ¿qué ocurre si decides pegarle un puñetazo al presidente del gobierno? Posiblemente vayas a la cárcel, tendrás problemas serios. Entiende que el pecado no es sencillamente una cuestión ética o moral. El pecado es contra quién estás pecando. Y si no entiendes que Dios es santo, considerarás a Dios como una especie de hippie que lo perdona todo, como una especie de hippie que le da igual todo. Y entonces el pecado te va a importar un comino cometerlo cuando te venga en gana. Y sencillamente, querido amigo, serás como una especie de animal irracional que se guía por sus deseos. ¡Uy, que me apetece hacerlo! ¡Lo hago! No, mi hermano, Dios es santo. Dios es santo. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos dando un puñetazo a la santidad de Dios. Esto es, según dice Habacuc, al representante de todo lo puro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la santidad de Dios con mi pecado? Pues tiene que ver que la ley me da el conocimiento de lo que es pecado, pero sin embargo la santidad de Dios me incomoda al practicarlo. ¿Cuántos conocéis la historia de Isaías? La visión que tuvo fue impresionante, las faldas de Dios, su majestad, querubines sobrevolando su cabeza. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo ese profeta? ¿Cuál fue? Me siento gozoso y lleno de paz. Me ha gustado el decorado celestial. Uy, la sinfonía angelical estuvo bien afinada. Los de multimedia celestiales, ¿no? Angelitos, están en multimedia también. Pues lo han hecho fantásticamente bien. ¿Sabes cuál fue la reacción del profeta Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy un pecador! ¡Ay de mí, que soy un pecador! Porque, hermanos míos, no concibo la gloria de Dios sin reacciones de este tipo. Porque la gloria de Dios, amigo mío, es la que produce en nosotros la conciencia de pecado. La gloria de Dios es la que produce en nosotros la conciencia de pecado, dijo el autor C.S. Lewis. Un Dios que no mirara con disgusto el pecado no podría ser un Dios bueno. No podríamos fiarnos de un Dios así. Y el mensaje va dirigido precisamente para esta razón, la necesidad de arrepentirnos. Porque ¿sabes una cosa? Muchas veces nos arrepentimos no porque seamos conscientes que hemos profanado la santidad de Dios. Muchas veces nos arrepentimos por tres cosas: por las consecuencias, la autoimagen y el qué dirán. Muchas veces, mis hermanos, nos preocupan más las consecuencias terrenales que las consecuencias celestiales. Esto es, muchos de vosotros tenéis más miedo a que vuestra esposa os pida el divorcio que a la ira de Dios. Muchos de vosotros tenéis más miedo a ir a la cárcel, en serio, por maltrato, que a entristecer el corazón de vuestro Creador. Porque en ocasiones, mis hermanos, tememos más a las consecuencias terrenales. Por otra parte, a la autoimagen. No a cómo te ven otros, no, sino a cómo te ves tú. Muchas veces, más que preocuparnos, profanar la santidad de Dios, sentimos vergüenza lo que veremos al mirarnos al espejo. ¿Por qué razón? Porque la manera en que nos vemos a nosotros mismos determina la manera en que vemos el mundo. ¿Y sabes por qué razón? Porque realmente anclamos nuestro cristianismo a nuestros méritos morales. Porque al pecar se derrumban, hermanos, las expectativas que hemos construido
de nosotros mismos. Es decir, a veces somos más felices sintiendo que somos buenos. ¿No es así? Somos felices sintiendo que somos buenos. Pero C.S. Lewis lo planteaba de esta forma. Él decía, realmente no eres bueno, eres feliz. Es decir, estás de buen humor. Y entonces parece que eres bueno. Pero en el día chungo, ahí es cuando se va a revelar ese déficit en tu carácter. Entonces, en otro lugar nos preocupa el qué dirán. Mira, yo honro la vida de todos los latinoamericanos que hay en mi país. ¿Y sabéis por qué razón? Porque los latinoamericanos en esencia habéis sido los contribuyentes al gran despertar en parte de esta querida nación, nuestra España. Hay que entender que el 90% de las iglesias evangélicas en España están compuestas por latinos. ¿Entendéis? Casi yo aquí soy el extranjero. Y he visto algún español más por ahí. Somos los extranjeros. Mira, por ahí hay españoles. Hermanos, somos los extranjeros nosotros. No, pero es un motivo de celebración, porque gracias a ellos muchos españoles están conociendo al Señor Jesús. Pero también hay que decir, muy bien. Escucha, mira que el mensaje ha tenido cosas guapas, pero cuando he apelado al populismo, os he metido a todos en el bolsillo. No, ese no es el plan, mis hermanos. Mira, pero lo que hay que decir es que muchos venís, por ejemplo, de vuestro país completamente solos. Aquí no tenéis raíces y no tenéis una familia. Muchos de vosotros vivís en una habitación y claro, la iglesia también se presenta como una buena oportunidad para hacer buenas relaciones, tanto amistosas como de trabajo. ¿No es así? Y muchos realmente, hermanos, no es que os hayáis convertido al Señor, es que sencillamente habéis adoptado una creencia cultural que viene de vuestros antepasados, pero nunca habéis tenido un encuentro personal con Cristo. Muchos sencillamente os colocáis la moral de camuflaje. Muchas veces no publicamos en nuestras redes sociales lo que hacemos el finde, es decir, el gin tonic que nos tomamos. ¿Para qué? Para que el domingo la hermanita no me lo eche en cara. Pero después, hermanos, cuando no nos está mirando nadie, la liamos como Amancio. Es una expresión española. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de verdad. Tenemos que arrepentirnos de verdad. Y quiero dejar esto claro. Arrepentirte de verdad no es que te sientas más culpable. Vuelvo a repetirlo. Arrepentirte de verdad no es que te sientas más culpable. Arrepentirte de verdad es que seas consciente de contra quién estás pecando. Arrepentirte de verdad no es que te sientas más culpable, sino que seas consciente de contra quién estás pecando. Hazte estas preguntas. Mira, hermano, cuando estés cara a cara con el pecado, incluso muchos de los que estáis aquí estáis pensando en pecar cuando salgáis del culto. No, es verdad, no lo digo a modo de juicio, ¿vale? Ni para sembrar vergüenza, para nada, Pero hermanos, cuando estés cara a cara con el pecado esta semana, cuando te venga la tentación de hablar mal a tu mujer o a tu esposo, cuando te venga la tentación de manipular a tu marido, cuando te venga la tentación de abrirte de piernas frente a un hombre que no te pertenece, cuando te venga la tentación de ver ese contenido X que en ningún momento debiste googlear, ese momento de esta semana cuando te venga la tentación de perder tu integridad por algo que a ti te favorecerá, esta semana cuando te venga la tentación de coquetear con adicciones que no debes,
Justo cuando te venga la tentación de deshonrar a tus papás, cuando te venga la tentación, escúchame, y esto es lo más peligroso de todo, de murmurar, porque no hay, hermanos, pecado más infernal que la crítica, hermano. Eso es un pecado, mira, y luego nos sorprendemos de por qué estamos tan fríos espiritualmente. Ay, hermano, es que me cuesta orar. Es que, hermano mío, me cuesta leer la Biblia. Leo un texto breve y me adormezco. Claro, porque sembramos en nuestro corazón pecados que después echan raíces. Pues, hermano, cuando estés esta semana cara a cara con el pecado, hazte estas preguntas. ¿En qué afecta mi pecado a mi relación con Dios? Agradecería una música de fondo, por favor. ¿En qué afecta mi pecado a mi relación con Dios? Es decir, ¿quién sale herido en mi pecado? ¿Cómo se siente Dios al ver cómo peco premeditadamente? ¿Tu relación con Dios volverá a ser la misma después de pecar? Esta pregunta es importante. Esa es una de las cosas que más me ayudan en mi relación con Dios. Pensar que si mi relación con Dios volverá a ser la misma después de pecar. Y te quiero dejar con este texto, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es, te dio el poder sobre el pecado. Y algo que ocurrió en la cruz, algo glorioso. ¿Saben lo que fue, mi hermano? La doctrina de la justificación. En la cruz ocurrieron dos hechos importantes. Tu pecado se acreditó a Cristo y su justicia se te acreditó a ti. Y ahora, mi querido hermano, cuando tú llegas a tu casa después de un día duro, sintiéndote culpable por no ser el cristiano santo que deseas, justo en ese momento en el que te pones sobre tus rodillas delante del Señor y miras al cielo, Dios en ningún momento te está mirando como el pecador que eres. Dios te está mirando como una persona santa. ¿Pero por qué? Porque vives de una manera santa. No tanto por eso, sino porque nuestro Señor Jesús vivió de una forma santa. Hermanos, Dios parece injusto al condenarnos por un pecado que nosotros nunca cometimos, ¿no es así? ¿Acaso estaba yo en el Edén? ¿Acaso estaba yo en el huerto del Edén cuando Adán y Eva te desobedecieron? ¿A que no? ¿No? ¿O mordiste tú la manzana, mi hermano? ¿No estabas allí? Y yo tampoco. Ahora, ¿por qué tenemos que sufrir las consecuencias de un pecado que nunca cometimos? ¿Ok? Pero ahora quizá Dios nos puede devolver esa pregunta y preguntarnos esto. ¿Estabas tú en el Calvario? No. Ese momento en el que yo viví una vida justa, en el que no cometí ningún pecado y en el que fui crucificado por uno a uno de todos los pecados que hoy te martirizan. No estabas. Entonces, mis hermanos, hoy es el día para vivir de una forma contracultural. Hoy es el día de decirle que no al pecado. Hoy es el día, en cuanto nosotros salgamos de aquí, o quizá ahora mismo en el tiempo del llamado, de poder arrepentirnos de verdad, hermano. Por favor, quiero consolarte. Arrepentirte de verdad no es que te sientas más culpable, porque eso te lo mete el diablo en la cabeza. Que te sientas culpable, hacerte sentir sucio por el hecho de ser tentado, ¿vale? Pero no, el arrepentimiento de Dios es el que te lleva ¿a qué? A tornar un cambio de dirección. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor todos juntos. Vamos a orar.
vamos a apagar un poquitín las luces por una cuestión de intimidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos amas aun sabiendo cómo somos. Porque tú, Dios mío, nos amas tal y como somos y no por cómo deberíamos de ser. En este momento, Señor, todos juntos, vamos a apagar estas luces, por favor. Nos ponemos delante de tu presencia, delante de tus ojos. Todos los que estamos aquí hemos enfrentado batallas duras esta semana. Muchos de los que están aquí, Señor, sencillamente han venido obligados por su esposa. Otros sencillamente han venido por cumplir con su conciencia para sentirse un poquitín más buenos, un poquitín menos malos. Otros sencillamente resignados. No pueden concebir ese día en el que ellos pueden apartar el pecado. Lo ven como algo imposible de cumplir. Decidáis darle una patada a ese pecado que os tortura. Todos aquellos que a partir de mañana lunes queráis vivir de manera opuesta como habéis vivido, dándole la espalda a la carnalidad y al mundo, hoy es un momento ideal para conseguirlo. Te invito a pasar al frente. No me gustaría irme a Bilbao sin antes orar por ti. Vamos sonando una musiquilla de fondo, porfa. Señor, todos juntos estamos ante ti. Gracias, Señor. Me uno a mis hermanos, Señor, en arrepentimiento sincero. Todos los que estamos aquí tenemos mucho de lo que arrepentirnos, todos. No hay libre nadie de pecado. Pero lo importante, Señor, es que tú nos amas y nos aceptas en Cristo. Porque si no fuera por Cristo, no nos aceptarías. Pero te damos muchas gracias todos juntos. Nos reunimos, Señor, ante tus ojos. Hoy, Señor, queremos sentir tu amor. Hoy, Señor, queremos sentir el poder de tu amor. Cómo nos acepta aun sabiendo cómo somos. Te suplico por mis hermanos. Hoy nos postramos delante de ti y confesamos, Señor, que nuestra vida no tiene ningún sentido si tú no estás en ella. No podemos continuar, no podemos seguir adelante. Necesitamos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos santifique. Que hoy tu Espíritu Santo nos aparte del pecado. Señor, te suplico por todos mis hermanos, porque hoy reveles tu paternidad. Porque hoy a cada uno de los que están aquí les des ese abrazo de padre, ese abrazo paterno. Tú, Dios mío, no nos rechazas ni nos expulsas como nosotros hacemos con las personas. Tú, Dios mío, nos estás esperando con la lámpara encendida y con la puerta entreabierta y de vez en cuando mirando por la ventana para ver si aparecemos a lo lejos. Tú eres un Dios bueno. Si hay incluso aquí algún pródigo, alguien que por X motivaciones se alejó de la iglesia, si hay alguien aquí que hoy dice, no puedo más,
Si hay alguna persona aquí que está al borde de arrojar la toalla, si hay alguien aquí que ha perdido la esperanza de vivir, si hay alguien aquí incluso que no cree en Dios, si hay alguien aquí que sencillamente vive de manera opuesta a Dios, te invito a hacer una oración. Te amamos, Señor.